Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 34. Éxodo, capítulo número 34. Gloria sea el nombre del Señor. Éxodo en la Biblia, capítulo número 34. ¿Tiene allí? Quizás muchas veces leyó este pasaje. Es un pasaje que nos habla de la gran misericordia de Dios, nos habla de la gracia de Dios. Amén. Y cómo opera en la vida de los cristianos que buscamos y adoramos el nombre del Señor. Éxodo 34 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como la primera, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedras, y Jehová descendió en las nubes, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendiga nuestras vidas, nuestros corazones, Señor eterno, en el nombre de Cristo. Que tú estés en esta hora, Padre amado, hablando a nuestro interior, a nuestro ser, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y te imploro, Señor eterno, en el nombre de Cristo, aleluya, que tú puedas hacer que transmita con claridad, Dios mío, los conceptos, los pensamientos que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, para que junto con mis hermanos hoy día seamos renovados por tu santa y divina palabra, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu piedad, Señor eterno. Gracias te damos, Dios mío, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por las promesas gloriosas que tú has puesto sobre tu iglesia, Padre amado, aleluya. Primero sobre tu pueblo y luego sobre tu iglesia, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Vamos a ponernos, hermanos, un poquito en contexto, porque aquí habla de las segundas tablas que fueron alisadas y la segunda vez que fue y que subió Moisés al monte Sinaí. Entonces yo quiero ponerlo en contexto a ustedes porque hubo una primera vez. Amén. Existió una primera vez. Esta primera vez dice que Moisés subió porque Dios le iba a dar las tablas de la ley. Dios mismo escribiría las leyes que el pueblo tendría que observar para transformarse en pueblo. Usted sabe que toda nación y todo pueblo necesita leyes de comportamiento. Amén. Necesitan estar de acuerdo para llevar a cabo cierto grado de comportamiento en la nación. Y toda nación necesita sus leyes. Entonces Dios estaba dándole sus leyes al pueblo de Israel. Pero mantuvo a Moisés en la cumbre del monte Sinaí por 40 días. ¿Y qué cree?
el pueblo que estaba abajo comenzó a especular en lo que estaba pasando. Este viejo se murió allá arriba. Este hombre ya padeció allá arriba. Ya no hay nada que hacer. Tenemos que inventarnos nuevos dioses. Tenemos que crear nuevos dioses. Y empezaron a hostigar a Aarón, que era el sacerdote. Tenemos que crear nuevos dioses. Tenemos que tener nuevos dioses. Y entonces dice que Aarón construye un becerro de oro, similar a los dioses que tenían en el pueblo de Egipto. Seguramente también en aquellos tiempos ellos estaban fascinados con algunas costumbres. Y se pusieron a adorar y rindieron culto a esos dioses. Y comenzó una gran fiesta, hermanos, donde le dieron riendas sueltas al libertinaje. Y había todo tipo de cosas. Entonces Dios le dice a Moisés: tienes que bajar porque el pueblo está desenfrenado. El pueblo ha perdido la brújula, tienes que bajar rápidamente. Entonces Moisés baja y cuando ve esa escena delante de él, del pueblo llevando a cabo una fiesta pagana, dice que lo que hizo fue romper las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos que Dios le había escrito de su propia mano. Dios había escrito de su propia mano, rompió las tablas, porque vio al pueblo, hermanos, haciendo un culto lejos de Dios, un culto pagano que tenía que ver con la fertilidad y la vida sexual y otras cosas más. Entonces esto le causó pavor a Moisés, porque Dios no dejaría pasar por alto una acción de este tipo. Y de hecho, en el capítulo 33, el capítulo anterior del que leímos, versículo número 2, dice: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al aleteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo en la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Dios le está diciendo al pueblo: voy a cumplir, voy a llevar a cabo la promesa de instalarlo en la tierra prometida, pero yo no los acompañaré. Retiraré mi presencia del medio del pueblo, porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, representada en el día por una columna de humo, de una nube, y por la noche con una columna de fuego, y estaba siempre, era visible para todo el mundo, sabía que Dios estaba allí. Y dice: ahora me voy a retirar por la conducta que están viendo. Y Moisés, hermanos, entró en pánico, porque sabía, hermanos, que sin la presencia de Dios estaban acabados como nación. Sin la presencia de Dios no podrían alcanzar ninguna de las promesas del Señor. Sin la presencia de Dios no sería el pueblo que Dios estaba levantando en el desierto. Sin la presencia de Dios, hermanos, no experimentarían la felicidad de ser un nuevo pueblo, una nueva nación. Y esto, hermanos, es regla general en todos los tiempos. Todos nosotros, hermanos, a veces podemos hablar muy bien y tener conocimiento bíblico y tener conocimiento de la palabra del Señor y ir a algunos cultos, hermanos, pero lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en nuestros corazones. Lo que marca la diferencia, hermano, de la existencia de un ser humano es que cuente con la gracia, experimentar la presencia de Dios en su vida. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, Él dice que Él toma a este cuerpo como su habitación. En el pasado fue un tabernáculo, pero ahora es este templo. Aquí está la presencia de Dios. Donde nosotros vamos, va la presencia de Dios. Pero pueden haber acciones que hagan que la presencia de Dios sea retirada. El rey David, cuando había cometido un hecho terrible y se arrepintió, lo que le suplicó a Dios es: no quites tu Santo Espíritu de mí.
Los seres humanos, hermanos, somos totalmente diferentes cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto Moisés lo sabía. Y sabía, hermanos, el peligro que estaba corriendo. Y sabía que tenía que orar y tenía que buscar. Y dice allí la palabra del Señor en el capítulo número 33, versículo número 14, 33, 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés dice: no puedo ir a ninguna parte sin tu presencia. No puedo liderar a ningún pueblo sin tu presencia. No puedo llevar adelante mi vida sin tu presencia. No puedo legislar a esta nación sin tu presencia. Esto estaba claro en la mente de Moisés. No me voy a mover si no está tu presencia con nosotros. Y aunque Dios le dice allí, hermanos, que va a guiarlo a él, a Moisés, con su presencia en el versículo 14, él dice: yo quiero tener una experiencia contigo. Y dice que construyó fuera del campamento una tienda. Y dice que todos los días iba a esa tienda a orar y a buscar de la presencia de Dios, para que Dios no se retirara del campamento, para que Dios fuera con ellos al lugar que iban a conquistar, para que Él siempre estuviera al frente de sus vidas. Y dice que oró mucho y clamó a Dios y buscó al Señor con todas sus fuerzas. Y entonces aquí es cuando Dios demuestra su carácter amoroso para aquel que se arrepiente de corazón. Dice allí, hermanos, que Dios le otorga a este pueblo una segunda oportunidad. Y le dice a Moisés que debe construir nuevas tablas y que debe de subir nuevamente al monte Sinaí. Y que volverá Dios a darle esas nuevas tablas para que puedan experimentar los planes maravillosos del Señor. Pero fíjese, hermanos, cómo Dios habla de sí mismo. Versículo 6 del capítulo 34. Fíjese, dice que Dios se paseaba en la tienda, se paseaba allí en el monte, se paseaba en el monte. Y dice que, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Está Dios caminando en ese lugar y diciendo: Jehová, Jehová. No sé si alguna vez usted lo hizo, pero cuando habló consigo mismo, alguna vez: ay, Antonio, a fulano tengo ganas de arrancarle la cabeza, pero me acuerdo que soy misericordioso. Me las hizo como 3 o 4 o 5 veces. La verdad que se merece una buena. La verdad que se merece una excelente paliza. Pero no puedo negar cuál es mi carácter. No puedo negar mi existencia. No puedo negar quién soy. Soy, dice aquí Dios, perdonador. Dice aquí Dios, dice: soy misericordioso. Dice: le hago misericordia a millares. Soy un Dios de verdad. Dios está hablando consigo mismo. Pero para que los demás también escuchen, allí Moisés escuche, está sola con Moisés, para que Moisés también escuche. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? La justicia es una cualidad, es parte del carácter de Dios. Y por eso dice aquí, hermanos, algo que aparentemente puede llegar a ser controversial para algunos, porque dice que Dios es perdonador, misericordioso, dice, pero en el versículo número 7, en su segunda parte, dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
Dice, Dios perdona, pero no tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué dirá estas cosas el Señor? ¿Por qué dirá el Señor que, bueno, por un lado va a perdonar, pero por otro lado no va a perdonar? ¿Por qué dice el Señor aquí que hay personas que serán perdonadas y personas que no serán perdonadas? ¿Cómo se hace para entrar en esa gracia divina de recibir el perdón de Dios? Exactamente, la única manera de entrar en la gracia de Dios es a través del arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, entra en la gracia del Señor. Cuando uno se arrepiente, entra en la gracia de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar a una enorme multitud. Dios tiene perdón para el mundo entero. Dios tiene perdón para muchísimas generaciones. Dios tiene perdón para todos los pueblos sobre la tierra. Dios quiere perdonar. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir salvación. El perdón, hermanos, es parte del carácter divino de Dios. Dios desea perdonar. Ahora, Dios no va a perdonar a quien no se arrepiente. Pero todos están bajo el mismo pueblo y todos están bajo la misma bendición. Dice aquí la Escritura. Porque todos son parte del mismo pueblo. Las bendiciones que Dios da, las da para todo el pueblo. Algunos pueden pensar que en algunas situaciones pueden camuflarse dentro del pueblo. Que aparentemente, como son parte del pueblo, que hay perdón en sus corazones, pero en realidad dice que son gente malvada, gente rebelde, gente no dispuesta a arrepentirse, pero como están dentro del pueblo a veces, o están, aparentemente pareciera que hay arrepentimiento, pero no lo hay. Ahora, la Biblia, hermanos, dice claramente que Dios no mira la apariencia, no mira la puesta de escena del individuo, sino dice la Escritura, hermanos, que Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Amén. El corazón alberga, hermanos, la verdadera esencia de la persona. El corazón, hermanos, no puede mentir. El corazón no puede ser camuflado. El corazón no puede estar escondido de Dios. Hermanos, Dios mira hasta lo más profundo del ser y puede descubrir si el arrepentimiento es sincero, si el arrepentimiento es real, si el arrepentimiento es de corazón, si el arrepentimiento proviene de un alma quebrantada delante del Señor. Entonces, aquel que no tiene esa actitud adecuada dice, no será perdonado. Y puede ser parte de un grupo donde cuentan con la bendición de Dios. Puede ser parte de una familia donde todos son parte de la gracia del Señor. Puede ser parte de un grupo donde todos pueden gozar de la bendición de Dios. Pero el asunto es que Dios no perdonará, dice aquí la palabra del Señor, a aquella persona que no es inocente. No será perdonada. Así que, hermanos, uno cuando viene al Señor debe venir como si estuviera desnudo delante de Dios. Porque es imposible ocultarle algo a Dios. Tenemos que luchar muchas veces con nosotros mismos para sincerizarnos delante de la presencia del Señor. No es un asunto de un tercero, no es un asunto de otra persona, es mi asunto. Mi asunto, tengo que estar en transparencia delante del Señor. Porque si Dios descubre que no tengo un corazón sincero, entonces no seré perdonado. La presencia de Dios se irá. La presencia de Dios se alejará de nuestras vidas. Quizás tengo un lenguaje cristiano, quizás conozco versículos de memoria, quizás tengo un comportamiento aparentemente adecuado en público, pero el asunto es que Dios conoce nuestro interior. Conoce la verdadera esencia de nuestro ser. Y eso está en descubierto delante del Señor.
Ahora, la Biblia dice, hermanos, que cuando alguien es liberado del pecado, Dios lo perdona completamente. Amén. Y no solamente entra la gracia de Dios, sino entra también en los proyectos de Dios. Dios quiere hacer cosas con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Si usted lee al final del pasaje que leímos en el versículo 10, usted va a ver que Dios tiene grandes planes. No lo vamos a leer ahora, más adelante lo vamos a leer, pero tiene grandes planes. Y cuando uno entra en la gracia de Dios, entonces en nuestra vida comienzan, hermanos, Dios a pensar en bendecirnos. Comienza Dios a pensar en obrar en nuestra vida, en obrar en nuestro ser, en obrar en nuestros corazones. Ahora, a veces existen en el corazón del hombre dos grandes problemas. Uno es, por ejemplo, aquella persona que piensa que ha cometido algo tan grave, que no merece el perdón de Dios. Recuerdo un muchacho precioso en el Señor. Estuvo por muchos años en la iglesia en Rocha. Era fiel, servía al Señor. Era un gran compañero, estaba siempre dispuesto a trabajar en lo que sea, a servir en la parte espiritual o a servir en la parte manual, en lo que fuera, siempre. Pero tenían grandes dificultades con su esposa. Y un día llegó al final del límite de su paciencia y se desapareció de la casa. Yo personalmente estuve 2 días buscándolo, porque parecía que la tierra se lo había tragado. La mujer vino y me dijo, pastor, Jorge se fue de la casa. Ella era muy especial y le hizo colmar la paciencia. Y se fue. Tuve 2 días buscándolo, preguntando a uno, a otro, yendo al trabajo de él, acá, allá, hasta que por allá al fin lo localizo. Y golpeo la mano en una casa y sale él y dice, pastor, ¿cómo hizo para encontrarme? Te puedo encontrar en cualquier parte, el asunto es buscar nomás. El asunto es buscar nomás. Y entonces estuvimos hablando y dice, no, yo he cometido algo trágico. No merezco el perdón de Dios. Quiero desaparecerme. Quiero borrarme definitivamente. Porque dejar a la familia es algo terrible delante de los ojos de Dios. Y yo dejé a mi familia porque no aguanto más y me quiero ir, quiero desaparecer. Pero digo, no, pero podemos construir, podemos arreglar, podemos hablar con tu esposa, podemos charlar, podemos hablar. No, pastor, esto está hecho, llegué hasta aquí, no quiero saber más. Y nunca más volvió al Señor. Porque creía que él no era merecedor del perdón de Dios. Hay gente que piensa que no merece el perdón de Dios. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios dice, cubre multitud de pecados, que hace misericordia con millares. Nos dice la Escritura, hermanos, que cuando Dios perdona realmente, ese perdón es real, sincero. Pero hay gente que no se perdona, que no quiere avanzar en la vida. La culpa lo oprime, lo destruye. Y después está el otro grupo de personas, aquellos que creen que Dios es displicente y que es demasiado bueno. Y Él sabe que somos humanos, torpes y que somos de carne y hueso. Entonces tenemos la excusa perfecta de hacer lo que se nos venga en gana. Y Dios nos tiene que perdonar porque es bueno. Dios es amoroso, Dios perdona millares y nos tiene que perdonar. No importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos, al fin y al cabo Dios sabe que somos de carne y hueso. Dios sabe que tampoco esa acción es correcta. Amén, porque Dios nos ha dado sabiduría para descubrir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que no está bien. Amén, Dios quiere perdonarnos la cantidad de veces que sea necesario, pero quiere ver un corazón realmente arrepentido, sincero, que dispuesto a cambiar y a comenzar a andar en el Señor. Entonces, Moisés está escuchando a Dios atentamente, como Dios se pasea entre medio del lugar donde Él está, y está hablando en voz alta, y está hablándose a sí mismo, y Moisés está escuchando. Y escucha una frase más, hermanos, que suena
terrible. Que dice, hermanos, en el versículo número 7 al final. Dice, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las malas decisiones, los malos ejemplos pueden transmitirse de generación en generación. Aquí le está hablando a los padres. A mí me está hablando. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántas madres hay aquí? A nosotros nos está hablando, hermanos. A nosotros nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que librar a nuestros hijos de los males de la vida. Y para ello debemos nosotros predicar con el ejemplo. El poder del ejemplo, hermanos, disminuye notoriamente que nuestros hijos cometan errores que puedan dañar su vida. Porque si nosotros no atendemos eso, hermanos, el error nuestro comenzará a viajar a través de nuestras generaciones. Comenzará a viajar a través de nuestros hijos. Y el problema que tuve yo se va a replicar en mi hijo. Y el problema que tuvo mi hijo se va a replicar en su hijo. Y esto, hermanos, puede llegar, dice, hasta 4 generaciones. ¿Se imagina? Es terrible, ¿no es cierto? Es terrible que el mal se repita tanto en una familia. Porque ese mal destruirá. Porque ese mal, hermanos, perjudicará. Porque ese mal, hermanos, producirá dolor y producirá malestar en toda esa familia. Entonces debemos predicar con el ejemplo. Debemos vivir la vida espiritual a tiempo completo. Y fíjese por qué digo esto. Toda la vida, las 24 horas, los 365 días del año, los 120 años que vivamos, si llegamos por ahí, debemos ser cristianos a tiempo completo. Amén. Usted es cristiano aquí en la iglesia, es cristiano en su casa, es cristiano en su trabajo, es cristiano en el lugar de estudio, es cristiano en el barrio, en todo lugar tiene que ser cristiano. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ven nuestras acciones. Ellos observan nuestras acciones. A ver qué dice cuando se martilla un dedo. Está allí clavando algo y se pega en el dedo, a ver qué dice papá, que se pegó en el dedo. Cuando le sale mal una cosa, a ver cómo reacciona. Cuando tiene alguna necesidad, a ver si se acerca a Dios para orar y buscar el recurso divino. A ver si su vida devocional es diaria o es cuando se acuerda. Los hijos observan nuestras acciones. Ellos no quieren ver solamente palabras, ellos quieren ver hechos. Por eso, hermanos, el poder del ejemplo es extraordinario. Nosotros tenemos que transmitir con nuestro ejemplo a nuestros hijos y ellos luego harán lo mismo con los suyos. Por eso tiene que comenzar a tener hábitos que hablen de su vida espiritual. Hábitos que hablen de su vida espiritual. Sus hijos tienen que ver que usted lea la Biblia. Sus hijos tienen que ver que usted tiene un tiempo de oración. Sus hijos tienen que ver cómo usted reacciona. Sus hijos tienen que ver cuando en el comercio le dan un vuelto de más. Sus hijos tienen que ver todas esas cosas. Y ellos van a copiar sus ejemplos. Amén. Pero también le habla a los hijos. La Biblia también le habla a los hijos. No solamente le habla a los padres, también le habla a los hijos. Porque por ahí, hermanos, no puede ser una excusa de que el padre haya sido malo o la madre ha sido mala para seguir esa maldad por generaciones. También le habla a los hijos. Lo leímos hoy en el pasaje que leyó Viviana, el último versículo, el 40. ¿Cómo fue? Deuteronomio 4:40. Allí decía algo. Pero también lo dice, hermanos, en Ezequiel 18, 19 y 20.
Ezequiel 18, 19 y 20 dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él será. Así que ¿cómo se interrumpe, hermanos, malas acciones? ¿Cómo se interrumpe un mal carácter? ¿Cómo se interrumpe? Pues el hijo debe de reconocer el derecho y la justicia de Dios, entrar en la gracia divina, y ese mal se interrumpe. Y ese mal queda ya, hermanos, lejos de esa familia. Así que los hijos no pueden decir: lo que pasa es que mis padres me enseñaron mal toda la vida. Y entonces, como ellos me enseñaron mal, yo puedo seguir haciendo lo malo, porque ellos me enseñaron mal. O decir: bueno, este fue un problema de mi familia. Todos somos chiflados y aquí todo el mundo es chiflado, porque es el mal de mi familia. O no, en mi familia son todos gastadores. ¿Qué voy a hacer? Todos fuimos así, somos gastadores, derrochamos la plata. Sentimos que nos queman el bolsillo y tenemos que gastarla rápido. O no, en mi familia somos todos bocas sucias. Y hablamos así, así me enseñaron mis padres y así tengo que seguir hablando porque eso es lo que me enseñaron, es lo que aprendí. Hermano, dice la palabra del Señor en Ezequiel que el hijo que practica el derecho y la justicia y guarda los estatutos y los cumple, de cierto vivirá. Amén. De cierto vivirá. No hay excusa para el ser humano hacer las cosas malas. No hay excusa. Todos podemos. Ahora, déjeme decirle, para aquellos que estamos, déjeme volver sobre los que estamos criando. Cuando nosotros, hermanos, transmitimos nuestra fe a nuestros hijos, reducimos considerablemente la probabilidad de que él sea mala persona. La reducimos. Porque esos valores, hermanos, le harán capaces de enfrentarse a los problemas de la vida siendo un verdadero hijo del Señor. Algunos suelen pensar, y eso también lo suelen pensar algunos teólogos, que, bueno, mi hijo le enseñé todo cuando estaba en mi casa. Después que se fue de mi casa, hizo lo malo, bueno, allá es asunto de él, hizo lo malo. Y ya no lo puedo corregir y ya no lo puedo decirle más porque él se fue de la casa y él ya hace su vida. Hermanos, cuidado, cuidado. Porque lo que la Biblia nos enseña y lo que aprendemos nosotros es que los hijos van a hacer lo que aprendieron en nuestros hogares. Amén. Puede ser que alguno sea la excepción, pero ellos, hermanos, continuarán la enseñanza de nuestros hogares. No deje de clamar por ellos. No deje de buscar a Dios por ellos. No deje de aconsejarlos, no importa si están fuera de la casa. No deje de aconsejarlos. No deje de hablarles. No deje, porque Dios, hermanos, es misericordioso y compasivo. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que la rebelión de los padres, que no pase de generación en generación. Decía Moisés: este pueblo es un pueblo rebelde. Versículo número 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Sí, Señor, es cierto, somos gente dura, gente rebelde. Pero, Señor, no agotes tu paciencia con nosotros. Señor amado, ten misericordia de nosotros. Continúa ayudándonos. Continúa guiándonos. Continúa obrando en nuestro ser. No te retires de nuestra existencia. No te alejes de nosotros. Permanece a nuestro lado. Queremos andar contigo. Y Dios escucha la oración de Moisés. Amén. La oración intercesora, hermanos, es también poderosa.
Por eso le decía, hermanos, no deje de orar por sus hijos. No deje de clamar por su familia. No tire la toalla. No deje de pensar de que todo se ha terminado y que ya no hay remedio. Déjeme decirle, hermanos, la oración intercesora tiene poder. Fíjese que la primera vez que intercedió Moisés en el capítulo 33, Dios le dio al pueblo una segunda oportunidad. Y le dijo, bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a poner las leyes en la tabla otra vez. Vas a hacerlo si tendrás que subir al monte Sinaí otra vez y tendrás el decálogo, tendrás las leyes, serán una nación. Continuaremos adelante. Pero Moisés sabía que habían cosas que debían de cambiar. Todavía seguían siendo duros. Todavía seguían siendo rebeldes. Todavía sabían que adentro del pueblo había gente que no se había arrepentido de corazón. Simplemente se había arrepentido porque no había más remedio. Gente que se arrepiente porque sabe que no hay más remedio. Me tengo que arrepentir aquí porque ¿qué sabe lo que me puede pasar? Esto me hace recuerdo, hermanos, cuando una iglesia muy conocida aquí en Montevideo nos fue a ayudar a Rocha. Y me venían con las listas de 40, 50 personas que se acercaron al Señor. Y yo lo observaba y miraba, y los muchachos salían y cantaban gritos de victoria antes de salir. Y, vamos a conquistar Rocha, amén, gloria a Dios, y vamos a salir. Y salían todos, salían en banda, en grupos de 3 o 4. Y cuando volvían con una lista enorme de 30 o 40 personas que habían aceptado al Señor. Pero claro, era muy fácil, yo después me di cuenta. Rodeaban a alguien 3 o 4 y le hablaban del Señor. La persona no podía ni siquiera expresar un saludo. Porque el mundo está descarriado y tenemos que buscar al Señor y tenemos que arrepentir. ¿Usted quiere aceptar al Señor? Y está ahí entre medio de los 4. ¿Usted quiere recibir a Cristo? Y la persona dice, bueno, en realidad no tiene... Mire que si no, usted puede salir de aquí ahora y lo puede cruzar un camión por encima y ya no tendrá oportunidad. Y la gente empezaba a decir, pero estos son unos pesados. Mejor le digo que sí, porque si no, me los tengo que sacar. Entonces muchos recibían supuestamente a Cristo para sacarse a los pesados de encima. No había una conversión sincera. No habían recibido sinceramente a Cristo. Su comportamiento seguía igual. Ni siquiera habían escuchado lo que ellos le habían decidido porque se sentían como agobiados porque le caía un grupo de muchachos y comenzaban a hablarle y uno y otro y le decía esto y le hablaban un versículo y le testificaban y le hablaban y le decían lo que le pasaron a ellos y los milagros que Dios hacía y esto y quedaban abrumados y decían, bueno, mejor les digo que sí, así se van. Y entonces así traían una lista enorme de personas, pero después yo los iba a visitar y esta gente no tenía cero interés. Personas que aparentemente se arrepentían porque no había más remedio. Había que salir de ese lugar. Y en las situaciones de la vida, hermanos, a veces hay personas que aceptan al Señor porque no hay más remedio. A veces personas tiradas en una cama de hospital le dan un diagnóstico terrible por su situación. Y si llega alguien y le habla del Señor, hermano, y le pide que si se entrega su corazón a Cristo y que va a hacer una oración de fe, se van a agarrar. Van a aceptar la oración de fe, van a aceptar la oración del macumbero, van a aceptar la oración del católico, de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque saben que no tienen más posibilidades. Y se van a agarrar de lo que sea. No hay arrepentimiento con sinceridad. Personas que están sumidas en un enorme problema. Hoy día nuestros centros de rehabilitación de drogadictos, hermanos, prácticamente ya no tienen el resultado que tenían hace 10 años atrás. Porque los muchachos están allí dentro del centro y leen la Biblia y se les predica y se les habla y se les pide que se arrepientan y hacen oración de fe y están ahí 14 meses y aparentemente están restaurados, pero cuando salen del centro vuelven a recaer otra vez. Y muchos se preguntan hoy día, dicen, pero ¿cómo puede ser si este muchacho leía todos los días la Biblia, este muchacho estaba orando todos los días, parecía que conocía un lenguaje espiritual? ¿Por qué no cambió? Porque no había arrepentimiento sincero. No estaba sinceramente arrepentido. Simplemente se arrepintió porque no había más remedio. Estaba en un lugar que había que hacer esas cosas. Y entonces ellos se mimetizaban y hacían las cosas que le decían que debían hacer.
pero no había una conversión sincera. Hoy día, hermanos, la gente debe considerar de manera muy especial un arrepentimiento sincero. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia divina sobre él. Dios dice, no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Y Moisés está escuchando esto y como lo sabía, él decía en su oración, Señor, sé que todavía somos rebeldes. Esta gente simplemente, muchos de ellos, dice, se arrepintieron, pero porque no tenían más remedio, porque les dije que si se iban a retirar su presencia, yo tampoco iba a ir, no me iba a mover de este desierto, iba a quedar para siempre aquí, porque donde tú vayas yo iré, si tú no vas, yo no voy. Y lo que hizo que el pueblo, hermanos, por un momento sufría un impacto tremendo, decir, ¿cómo es asunto? ¿No vamos a tener más el maná? ¿No va a salir más agua de la roca? ¿Qué va a pasar con las codornices que vienen y las juntamos todas las mañanas? Entonces dice aquí la Escritura que ellos aparentemente se arrepintieron, pero Moisés sabía que era un pueblo rebelde, que eran duros para cambiar, que a pesar de que dijeron una cosa, muchos no iban a plasmar lo que dijeron en la realidad, en sus costumbres cotidianas. Pero aún así, hermanos, persiste la misericordia de Dios. Persiste la bendición de Dios. Persiste la gracia de Dios. Persisten los planes de Dios. Persisten las bendiciones del Señor. Aún así, hermanos, Dios quiere bendecir a aquellos que estén dispuestos a cambiar y a ser guiados por el poder sobrenatural de Dios. Dios quiere darle oportunidades nuevas. Dios quiere darle planes extraordinarios. Dios quiere decirle, hermanos, que Dios está planeando grandes cosas. Versículo número 10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya. La bendición, hermanos, va a continuar de todas maneras. A pesar de aquellos que no se arrepienten, la bendición de Dios llegará y alcanzará a aquellos que se arrepienten y abrazan la fe en el Señor. Aquellos que entienden, hermano, el significado de que la presencia de Dios debe estar en nuestras vidas. Dios los hará entrar en su divina presencia y los llenará de bendición. Amén. Los llenará de bendición. Lo que le dice Dios al pueblo de Israel, hermanos, es una ley en el carácter de Dios. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con su vida. Dios lo va a hacer con sus hijos. Dios lo va a hacer con las próximas generaciones. Dios lo va a hacer. Porque cuando hay un corazón arrepentido que nace de nuevo y que entra en la gracia de Dios, Dios establece planes para bendecirlo. Amén. Pero aquella persona que por ahí piensa que va a engañar a alguien con su comportamiento, dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable, al malvado, dice aquí la palabra del Señor. A Dios no se le va a escapar. No habrá forma de que se le escape. Así que es que nosotros debemos reflexionar en este tema, en este asunto, para cultivar nuestra vida en forma adecuada. Amén. Y que recibamos, por supuesto, la gracia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. No hay tan malvado que no pueda ser perdonado. Pero déjeme decirle, tampoco será perdonado aquel que piensa que porque Dios es bueno, puedo hacer lo que se me canta y entonces Dios me tiene que perdonar. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento Dios no perdona. Dios es justo. Amén. Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. Y esto es algo que todas las naciones, pueblos y personas debemos entender en el plan divino del Señor. Póngase de pie en esta hora.